Muy buenos días, chicos del tercer año de secundaria. El tema que vamos a tocar hoy es el tejido óseo. Muy bien, vamos a explicar qué es el tejido óseo. El tejido, como sabes, es un conjunto de células, pero en este caso, como es tejido óseo, es el conjunto de células que va a formar el hueso, ¿verdad? Muy bien, ahora todos los vertebrados que están formados por huesos, ¿verdad? A excepción de algunos peces que tienen esqueleto cartilaginoso, pues estos no poseen, ¿no?, huesos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la función de este tejido óseo? Va a ser la formación del hueso, ¿verdad? ¿Y el hueso para qué nos sirve? Para prácticamente forma el armazón de nuestro cuerpo, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Ahora, el tejido óseo está formado, te he dicho, por un conjunto de células. Estas células tienen diferentes nombres. Vamos a empezar con las osteógenas, luego con los osteoblastos, con los osteocitos y los osteoclastos. Las osteógenas generalmente son aquellas células madre, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a dar origen a otras células que son los osteoblastos. Los osteoblastos, ¿ya?, son células que se van a encargar del crecimiento y la reparación del hueso, ¿ya? Ellas se van a encargar de eso. ¿Quién las originó? Las células osteógenas, acuérdate. Ahora, luego vienen las células del osteocito. Las células del osteocito son ya las células del hueso maduro. Cuando ya está formado el hueso maduro, estas ya pues forman parte de ese hueso maduro, ¿ya? De las células jóvenes, del hueso joven, ¿quién lo está formando? Los osteoblastos, ¿ya? No te olvides. Mientras que los osteoclastos generalmente ya son aquellas células que van a comer aquellas células que ya no sirven. O sea, son las encargadas de limpiar, mejor dicho, lo que ya no sirve. Lo que ya si se formó tu hueso y quedó algunas células que no sirven, esta va arrastrando. Generalmente los osteoclastos aparecen en mayor cantidad cuando la persona va envejeciendo, debido a que por eso tú habrás visto a ciertos ancianitos, ¿no?, que prácticamente se les ve todo más delgados. ¿Por qué? Porque prácticamente tienen estas células del osteoclasto, empiezan a aumentar perdón, en número, ¿ya? Muy bien, entonces no te olvides, ¿cuáles son las células? Osteógenas, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, ¿verdad? Las osteógenas, células madre, osteoblastos, son las que se forman a partir de las células osteógenas, se encuentran en huesos jóvenes, y los osteocitos ya se encuentran en los huesos maduros, mientras que los osteoclastos ya son aquellas células que van a carcomer aquellas células que ya prácticamente no sirven, ¿no? Muy bien. Las partes del hueso. A ver, ahí ves un hueso, ¿verdad? Ya, y te vas a dar cuenta que tiene dos partes importantes, la epífisis y la diáfisis. Ahora, la epífisis, tú te das cuenta, la epífisis es la porción menor del hueso, mientras que la diáfisis es la porción más grande, ¿ya?, del hueso. Esas son las dos partes importantes, pero también tiene otras partes, como por ejemplo, tiene una médula ósea amarilla y una médula ósea roja. Ahora tú me dirás, ¿en qué se diferencian estas dos? En que la médula ósea amarilla tiene tejido adiposo, es decir, tiene grasa, mientras que la médula ósea roja es aquella donde se va a fabricar las células sanguíneas. ¿Y cuáles son? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ahí se va a producir, ¿ya? También tenemos el tejido compacto y el tejido esponjoso. Estos dos son antónimos, porque el tejido compacto es más duro, ¿no?, y se encuentra en la superficie del hueso, mientras que el tejido esponjoso es más suave y se encuentra en el centro del hueso, ¿ya? Y el cartílago articular, donde esta va a servir de unión con otro hueso, ¿ya? Y el cartílago epifisiario es aquel donde se va a producir el crecimiento en longitud del hueso, ¿ya? No te vayas a olvidar. Muy bien, entonces esas son las partes del hueso. Acuérdate, diáfisis, porción más larga, epífisis, porción más corta, ¿verdad? Médula ósea roja fabrica células sanguíneas, la médula ósea amarilla generalmente ahí se forma tejido adiposo, o sea, grasa. El tejido compacto generalmente se encuentra en el borde del hueso y está formado pues por células más duras, a diferencia del tejido esponjoso que está en el centro y está formada por células más suaves, ¿ya? Muy bien. Tipos de hueso. Aquí tenemos tres tipos de hueso. Los huesos largos, ¿no?,
como por ejemplo en el fémur, el cúbito y la tibia son los huesos largos, mientras que el hueso plano, ahí está, estoy viendo un hueso plano, aquí por ejemplo esto lo encontramos en el hueso parietal, frontal y en el omóplato, ¿verdad? Y los huesos cortos, ¿no? Ahí está pues en las vértebras, lo que está formando las vértebras, los huesitos que forman nuestras vértebras son huesos cortos, la rótula, ¿no? Y el calcáneo, son tipos de huesos en las cuales debes diferenciarlo. Largo, porque prácticamente la parte de la diáfisis es más larga, ¿no? Y la epífisis corta, los huesos planos son como si alguien lo hubiera aplastado. Y los huesos cortos son pues huesos muy pequeños, ¿ya? No te olvides. Muy bien. Vamos a tratar de esto que es bastante importante, esta frase, ¿ya? Donde dice que la tierra es suficiente para todos, pero no para la voracidad de los consumidores. ¿Quién lo dijo esto? Gandhi. ¿Qué significa, profesora, que la tierra es suficiente para todos, pero no para la voracidad de los consumidores? Es decir, que no debemos aprovechar más de lo que la tierra ya nos da, ¿no? ¿Qué hemos hecho durante largo tiempo nosotros? Hemos depredado. Entonces, lamentablemente, eso está mal, pues. No debemos depredar, solamente consumir lo necesario. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Gracias.